Espero que todos aquellos que estén acá presentes ahora viendo sus teléfonos estén verdaderamente viendo sus Biblias en sus teléfonos. Yo no soy tan partidario de seguir una prédica con el teléfono. ¿Por qué? Y tengo mi argumento. Escúchame. Si yo tengo esta Biblia acá y yo estoy leyendo mientras un predicador la está interpretando, en ningún momento dado de esta Biblia de repente hace ¡ting! Hola, ¿qué tal? Y quiere ver, pues. ¡Ting! Comentó tu foto. ¿Y sabes cómo ese te pica? Y por ahí es la que te gusta, ¡ting! Te dio me gusta. ¿A qué le dio me gusta? Acá no pasa eso. Con tu teléfono sí. Entonces, encima luego que Satanás te va a estar ahí bombardeando con ideas no bíblicas, como, ¿qué vamos a comer después acá? Ay, mira, trajo la misma remera que yo. Y cosas como esas. A eso le sumas que va a estar acá tu teléfono, ting, ting, y si estás en un grupito, ting, 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 ting. Bueno, así que yo te pido en el nombre de Jesús que recapitules esto y traiga el papel de nuevo. O ponerlo en modo avión, y vení, vola conmigo en la palabra. ¿Me comprenden? Ahora, si estás viendo tu Facebook adrede, el que esté al lado, así haceme, por favor. Así. Bueno, entonces, les suplico en el nombre de Jesús, es una hora. Desconectate de este mundo una hora. Por favor, no Facebook, no Twitter, no, hay muchas otras cosas más, pero no. Vamos a pensar en la palabra del Señor. Inclusive al distraerte después cuesta mucho retomar porque ya la idea te va pasando. Entonces, en el nombre de Jesús, vuelvo a suplicar. Mira, yo estoy suplicando, no el Señor. Yo soy el que suplica. Métete conmigo en la palabra del Señor para que ésta te alimente. ¿Amén? ¿Tiene lógica lo que estoy diciendo? Bueno. Amén. Marcos capítulo 6. Voy a dar un énfasis del 30 al 44, pero quiero antes leer el 6-7 para que podamos entender el 30. Marcos capítulo 6, versículo 7. Jesús estaba predicando el Evangelio y en un momento dado Jesús, antes de mandarle a sus discípulos para la gran comisión, que la gran comisión es cuando Jesús prácticamente ya estaba subiendo junto al Padre y le dice a sus discípulos que vayan y prediquen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que bauticen a todos y que prediquen el Evangelio. La gran encomienda, la gran misión que hasta hoy día la iglesia tiene que hacer. Ahora, antes de esa gran comisión, de esa misión ya real, el Señor le manda como una misión previa, como un entrenamiento previo a sus discípulos para que ellos aprendan a confiar en Él. Les está entrenando Jesús a estos 12 hombres comunes y corrientes que después iban a ser, en verdad, los 11 apóstoles, porque el número 12 iba a suplantar a Judas tiempo después, que al fin y al cabo terminaban siendo 12 apóstoles. Entonces, imagínense, Jesús era un fenómeno, todo el mundo hablaba de Jesús, todo el mundo hablaba de Cristo, todo el mundo hablaba de lo que Él hacía, tanto así que lo que les dije el domingo pasado, cuando años después Pablo da su argumento para afirmar por qué Jesucristo es el Mesías, Pablo le dice a un rey que se llama Agripa, le dice, yo sé, rey Agripa, que vos sabés que las cosas que yo te digo son reales porque estas cosas no se hicieron en ningún rincón, sino que es algo que todo el mundo sabe. Estoy parafraseando. Y Agripa le dice, después de escuchar un argumento tan convincente y tan real y con tantas evidencias, le dice a Agripa, por poco me persuades que me haga cristiano. Casi por el palo, pero no. Esto fue un fenómeno. Jesús ya no podía ni siquiera entrar abiertamente a las ciudades porque la gente se le abalanzaba. Y en Marcos, que ya venimos leyendo muchas veces, voy a solamente parafrasearlo, había gente que tenía dolencias, que con tal de ser tocado por Cristo, se lanzaban sobre Él. Imagínense, como una estrella de cine,
Solamente que esta era gente que quería ser sanada, con más desesperación. No era un autógrafo que querían. Querían ser libres de sus males y buscaban a Jesús. También dice Marcos, si uno lee de un tirón hasta el 6, que ni siquiera podían comer tranquilos porque constantemente las multitudes les estaban acechando. Y Jesús a sus discípulos les decía, ténganme preparada una barca por cualquier cosa. Y si esto se pone muy bullicioso, para poder salir de aquí. Eso está todo en Marcos, hasta aquí. Entonces ese era el escenario. Jesús predicando, Jesús haciendo milagros, y ahora Jesús se multiplica por 12. Ahora, este fenómeno por 12, ¿por qué? Porque dice el texto 6:7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente un bordón, que es un palo de viajero, como el que tienen los scouts y los peregrinos, un bordón, ni alforja, que es una mochila, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Nada de eso, solamente lo que tenían puesto, un bastón, y que vayan, como dice mi mamá, a que Dios es grande, así decía. Y que vayan a predicar el evangelio y a vivir de lo que le daban en cada casa en las cuales ellos predicaban, así. ¿Por qué el Señor hizo esto? Para que ellos aprendan a confiar en Dios. Tiempo después, Él le dice, ahora pueden llevar alforja, ahora pueden llevar capa, hasta espada si quieren. Pero acá Jesús le está dando autoridad a ellos sobre los espíritus inmundos para que ellos salgan también a hacer estas señales. Y en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30, dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Acá ya están viniendo los apóstoles. Ellos se fueron, doblegaban demonios, predicaban el evangelio, vivían y comían de las cosas que las personas les daban. Si eran rechazados, ellos tenían que sacudir sus sandalias como un símbolo de tu sangre ya no cae sobre nosotros. Inclusive, tiempo después, cuando esta gente esté en su juicio, el hecho que hayan rechazado el evangelio va a ser traído como un recuerdo para mostrarles el día en el cual rechazaron a Cristo. Eso dice Marcos. Pero el tema es que ahora los apóstoles están viviendo en carne propia todo lo que Cristo vivió y tenían encima todo el cansancio de haber salido a predicar de dos en dos a más de 200 aldeas y pueblos. De dos en dos a más de 200 aldeas y pueblos. No dice la Biblia qué tanto tiempo estuvieron predicando. Solamente dice que ya volvieron. Y al volver, por supuesto, dice que se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y, por supuesto, y lo que habían enseñado. Ahora, imagínense a estos hombres sumamente cansados. Acá nosotros hacemos una jornada misionera y de repente nos vamos a un lugar y tenés que venir como llegan a las 7 de la tarde los que fueron a predicar. Exhaustos llegan. Fuimos atribulados y así están. Ahora, imagínate, y cierto, cansa, hermanos, cansa y cansa mucho, porque hay una oposición espiritual al evangelio. Una jornada ardua de predicar el evangelio todo el día. Ahora, imagínense estos hombres que están llegando después de un viaje misionero larguísimo, sin ninguna agencia misionera, sin ninguna casa oficial donde ir. Fueron ahí a confiar en el Señor. Lo cansado que habrán llegado. Y quiero darle énfasis a esto. Cansado estaban. Ellos experimentaron lo que Jesús experimentó cuando inclusive Jesús sube a una barca con ellos y en medio de una tormenta Jesús se queda dormido de lo cansado que estaba, porque Jesús también fue hombre, 100% Dios, 100% hombre. Jesús sentía dolor, Jesús sentía hambre, Jesús sentía sed y Jesús sentía tristeza y alegría. Jesús se emocionaba y se sorprendía y se cansaba. Después de predicar mucho, Jesús se había quedado dormido de lo exhausto que estaba
en una barca. Ahora, esto Jesús le pasa ahora a ellos. Y ahora ellos vienen y se juntan con Jesús. Y Jesús, entendiéndole a ellos, les dijo, versículo 31, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Por supuesto. Venga, vamos a apartarnos nosotros a un lugar desierto y ustedes descansen un poquitito, porque seguro están muy cansados de todo lo que han hecho. Y acá es un amparo bíblico a prácticamente unas mini vacaciones impulsadas por Jesucristo. Después de un viaje misionero. Venga, vamos a descansar. Vamos a un lugar desierto. ¿Por qué? Y acá está el motivo. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tiempo tenían para comer. El mismo texto dice. Muchos iban y venían, y ellos no tenían ni siquiera tiempo para comer. Entonces, como todo el mundo hace, va a un lugar en el cual nadie te conoce, donde no hay oficina, donde no hay nada, o te apartas. A algunos les gusta mucho ir a lugares tranquilos, otros simplemente a lugares donde no son conocidos y se relajan. Bueno, es lo que Jesús estaba haciendo acá con ellos. Vengan acá un poco, vamos a un lugar desierto, donde no hay gente que va y viene, y vamos a descansar un poco. Y los apóstoles, ¡wow! Bien, nos lo merecemos. Hay tantos demonios que doblegamos. ¿Te acordás, Felipe? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás, Pedro? Sí. Yo me imagino las pláticas, porque le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Imagínense ahí la plática entre Jesús y los apóstoles. Jesús diciéndole, bien, ahora vamos a descansar un poco. Y ahí estaban los planes de los apóstoles. Vamos a descansar con Jesús. Ahora, esto no salió muy bien y yo estoy seguro que Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Entonces Jesús les estaba probando a sus discípulos y ocurrió esto. Versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, a descansar, a vacacionear. Versículo 32. Pero muchos los vieron ir. Pero muchos vieron, y yo digo con mis palabras esto, hacia dónde estaban yendo. Muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. ¿Nunca leíste esta parte? Y llegaron antes que ellos. Y se juntaron a él. Entonces, imagínate la escena. Estamos todos en la barca, tal vez cantando himnos. Imagínate cómo habrá sido ese ambiente de coinonía y compañerismo entre hermanos de causa. Yo sé lo que es estar con ustedes, de repente compartir un tiempo y comer un asadito, estar contándolo, cómo predicamos, nuestras anécdotas, y vamos a un lugar de retiro, y vamos tranquilos a despejarnos de toda esta ardua batalla. Estaba Jesús acá con sus discípulos y mucha gente vieron que ellos estaban partiendo hacia ese lugar desierto. Dice el texto que al verle y a reconocerle y al más o menos calcular dónde iban, gente fue a pie hasta ese lugar desierto, y cuando ellos llegan, así que te pongo en nuestro contexto, llegamos a nuestra playa. ¿Por qué era playa? Llegamos a nuestra playa para descansar un poco, con Jesús que por fin nos va a dedicar un tiempo a nosotros, y encontramos una multitud ahí. ¿Sabe la cara de los de la barca? Yo me imagino yo ahí a Pedro. Ahora, Jesús sabía que iba a pasar esto y les estaba probando. Y me impresiona lo que es cuando nuestros planes no coinciden con los planes del Señor. Y entonces estos hombres llegan, dice el versículo, vuelvo a leer el 32, y se fueron solos a una barca, a un lugar desierto, versículo 33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud, y miren, no eran pocos, era una gran multitud ahí en el lugar donde ellos iban a descansar,
Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús, con intención de descansar con sus discípulos, ve una multitud enorme y Jesús tiene compasión de ellos. Se compadece. ¿Saben lo que es compadecerse? Es cuando vos ves a una persona que está padeciendo, puede estar padeciendo hambre, una enfermedad, y verdaderamente vos haces su necesidad y su dolor tuyo. Es el tema, yo te entiendo, cuando no estás padeciendo lo que alguien padece, no es probable. Porque nunca uno va a entender lo que es, por ejemplo, que una madre pierda un hijo. Uno puede sufrir con esa madre, pero uno nunca va a poder entender el sufrimiento real que esa persona está sintiendo. Pero compadecerse es tratar de hacerlo. Ahora, en el caso de Cristo, como Él es Dios, Él sí entendía el dolor de estas personas y el padecimiento de estas personas que estaban buscando algo real. Porque en aquella época los líderes religiosos habían sumergido a todo el pueblo a una cantidad de ritos religiosos que tenían muy poco que ver con lo que verdaderamente era seguir a Dios. Y todo estaba lleno y resumido por leyes. No hagas, hagas, no hagas, hagas, no hagas, hagas. Así era. Y ponían cargas pesadas sobre estas personas que simplemente estaban deseosas, muchos de ellos, muchos que verdaderamente amaban a Dios, estaban deseosos de conocer verdaderamente a Cristo, a Dios, al Mesías que tenía que venir. Y ellas estaban como ovejas que no tienen pastor. Y si conociste el Evangelio y alguna vez estuviste rondando por algún grupo religioso que no predica a Cristo, sea cual sea, si fuiste mormón, testigo de Jehová, yo sé que en algún momento de tu vida estuviste anhelando al Señor de manera real y el Señor te vio y se compadeció de tu alma porque te vio como una oveja que no tiene pastor. Así también el Señor vio a este grupo de personas. Todos, sin excepción alguna, en algún momento dado estuvimos vagando. Y el Señor se compadeció de nosotros, así como el Señor se compadeció de ellos. Y cuando el Señor tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tenían un pastor, miren lo que Jesús hace. No es que ahí empieza a darle de comer, sino que les dio lo que verdaderamente ellos creían, y que es esto, y comenzó a enseñarles muchas cosas, porque eso es lo que un pastor hace. Y cuando un pastor, en un sentido práctico, manifiesta su amor para con las ovejas, él lo que hace es enseñarles. Y cualquier pastor que esté desde un púlpito, la manera más real de un siervo de Dios, cualquiera sea, la manera real en la cual éste puede expresar amor para con sus ovejas, es impartiéndole la palabra del Señor. A veces se dice, mi pastor no me ama porque no pasa tiempo conmigo jugando damas, ajedrez y tomando un cafecito. Pero ahí no se manifiesta verdaderamente el amor de un pastor. El amor de un pastor se manifiesta desde aquí, desde el púlpito, cuando él pasa horas y horas orando, horas y horas tratando de gobernar su familia correctamente para que tenga autoridad para gobernar la iglesia, leyendo la palabra del Señor, santificándose para tener autoridad para predicar la palabra de Dios. Así un pastor, quien quiera que sea, expresa amor hacia las ovejas que se les dio para pastorear. Porque esa es la expresión de amor que Cristo tuvo con ellos cuando vio a esta multitud que les estaba esperando, esta multitud que tal vez para los apóstoles estaban ahí arruinando unas vacaciones. Jesús tiene piedad de ellos, tiene compasión de ellos y les enseña. Y dice que les enseñó muchas cosas. ¿Quieres un pastor que te ame? Busca un pastor que te enseñe muchas cosas.
muchas verdades bíblicas, muchas cosas con las cuales puedas combatir en este mundo, muchas cosas basadas en la palabra de Dios con las cuales puedas construir tu familia, educar tus hijos, santificarte, conocer más y más la cruz y quién es Jesucristo y tu relación con el Espíritu Santo. Busca un pastor que te enseñe muchas cosas en cuanto a esto, y ese es un pastor que te ama. Ese es un pastor que te ama. El que te confronta cuando tenés que ser confrontado. El que te dice aquellas cosas que a veces no te gustan, pero después meditándolas, enojándote con él un tiempo, un rato, después en comunión con el Señor y meditándola decís, y tiene razón, para hacer bien nuestro. Ese es un pastor que te ama. Y de la misma forma, cuando alguien quiere expresar amor para con otra persona, esta es la mayor expresión de amor, enseñarle muchas cosas acerca del Señor Jesucristo. Enseñarle cosas acerca del Señor Jesucristo. Es el regalo más grande que una persona puede dar a otra. Y la expresión más grande de amor para con una persona es predicarle el Evangelio. Y voy a volver a este tema un poco más adelante, porque tengo que explicarles lo que pasó acá. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, el sol se estaba poniendo, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, Señor, ¿sabes? Acá no hay nada, el lugar es desierto, y la hora ya es muy avanzada. Jesús, ya es tarde, acá no hay nada alrededor. Versículo 36. Acá miren esta puja por volver a las vacaciones. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Señor, y miren, hasta parece razonable. Yo diría esto, y cualquier persona que es prudente. Señor, es mucha gente. ¿Te acordás que teníamos que descansar? Y que teníamos que estar acá en la playa descansando porque venimos de predicar mucho. Bueno, despídelo, Señor, porque este es un lugar desierto, para que vayan a lugares donde buscar para comer y las aldeas donde pasar la noche. Bien, cualquiera. Lo que ellos no estaban teniendo en cuenta es que estaban con Jesús. Ahora Jesús les dice en el versículo 37, respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Denle ustedes de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. En el paralelo de Juan, que también cuenta esto, dice que él se refiere a Felipe y le dice, Felipe, denle ustedes de comer. Y Felipe hace como una especie de cálculo rápido y dice, Señor, ni siquiera con 200 denarios podemos darle de comer a toda esta gente. Es el equivalente a 8 meses de trabajo de un jornalero. Ni con el sueldo mínimo de 8 meses de una persona podemos darle de comer a tantas personas. Ahora, uno puede decir, cierto, ¿cómo que eso no va a decir que le demos de comer? Hermanos, estos eran hombres que habían recibido dones hace un ratito nomás. ¿Acaso no dice en Marcos capítulo 6, versículo 7, que el Señor le dio a ellos la capacidad de someter a todo espíritu inmundo? ¿Acaso no son estos los hombres que vieron en las bodas de Caná al Señor convertir agua en vino? ¿Acaso no son ellos aquellos que vieron a Jesús calmar una tormenta? Después de todo lo que vieron, ellos diciendo, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Nos estás pidiendo que le demos de comer nosotros? Dice en el versículo 38, y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tienen? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, tenemos 5 panes y 2 peces. Hay solamente 5 panes y 2 peces. Me gusta mucho la explicación de un pastor que dice que, como esto según la versión de Juan, se le pidió a un niño
5 panes y 2 peces, dice este pastor, no te imagines 5 baguettes de 1,5 metros. No eran 5 panes gigantescos y dos dorados de 8 kilos cada uno. Eran 5 como panecitos con 2 peces que tenía un niño que lo más probable su mamá le dio para su merienda. Era lo que un niño tenía, era la comida de un niño, porque había una mamá responsable que le había dado algo para comer. Mi amor, anda a escuchar a Jesús, toma acá tu merienda. Así. Entonces, estaba ahí el niño, le piden, según el paralelo de Juan, y se recostaron por grupos. Y por fin acá los apóstoles empezaron a entender cómo venía la mano, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Dice otra versión, lo dio gracias y lo bendijo. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Y una forma en la cual se escribe la Biblia cuando habla 5,000 hombres, como se cuentan las cabezas de familia y los padres, acá había aproximadamente entre 15 a 20,000 personas, porque esto no cuenta mujeres y niños. 15,000 a 20,000 personas comieron y se saciaron de la merienda de este niño y sobraron otra vez 12 cestas. Acá los discípulos, miren lo que pasa con los discípulos. Acá otra vez está puesta a prueba la fe de los discípulos, que después de venir, de expulsar demonios, después de venir y ver todas aquellas cosas que Jesús había hecho, acá Jesús pone a prueba lo que ellos creían. Y acá el Señor Jesús frente a ellos termina haciendo uno de los milagros más hermosos y sorprendentes. Un milagro que uno puede verlo una y otra vez, una y otra vez. Este es el texto, esta es la escena que nunca falta en una película de Semana Santa. Pero uno al verlo una y otra vez puede perder la hermosura de lo que este texto dice al demostrar muchas cosas. Primero, la compasión de Cristo por las multitudes, a las cuales Él vio como ovejas que no tenían pastor. 2, los planes de hombres que estaban yendo a descansar y que no coinciden con los planes ministeriales de Dios, a lo cual ellos tienen que doblegarse. 3, el señorío de Cristo sobre la materia. Y yo glorifico al Señor Jesús por eso. De la nada hizo algo. Así como cuando en la creación hizo todo con la simple orden de su voz, acá Jesús estaba creando materia de la absoluta nada. Y comieron muchos. Y estos discípulos presenciaron uno de los milagros más sorprendentes que hay. La multiplicación de los panes y de los peces, y cómo todos comieron. Y quiero, ahora ya que tenemos el plano completo, quiero decirles esto. Mucha gente seguía a Cristo. Mucha gente. Y por favor, présteme mucha atención acá. Si estabas durmiendo, por favor, despertate y atendeme bien en esta parte. Mucha gente seguía a Cristo. Miles y miles seguían al Señor. El caso es que mucha gente solamente seguía a Cristo porque veían en Él una especie de caudillo político que iba a repartir comida cuando ellos necesiten. Veían una especie de curandero mano santa que solamente ellos veían la posibilidad para deshacerse de una dolencia. En el contexto judío, como ellos estaban oprimidos por los romanos, porque estaban colonizados y subyugados por un imperio cruel, ellos veían en Cristo a esa carta, a esa posibilidad de expulsar a los romanos
de su tierra. Y mucha gente seguía a Cristo. Pero mucha gente también seguía a Cristo al ver quién verdaderamente Él era. Y si bien podían ser beneficiados con sus milagros, ellos estaban viendo al Mesías prometido, aquel que iba a venir a salvarlos de su condenación. En el libro de Juan, capítulo 2, dice algo que cuando yo leí esto hace mucho tiempo, imagínense que nunca hayas leído este verso y de repente te topás con esto. En el libro de Juan, capítulo 2, versículo 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, esta es otra ocasión, pero quiero mostrarles la gente que seguía a Cristo. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que Él hacía. Muchos creyeron en Jesús. Ahora, ¿pero qué tipo de creencia tenían estas personas? Y dice el texto, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Jesús mismo no se fiaba de ellos. Aquí en Paraguay es muy común encontrar en un autoservice o en una despensa o en lo que sea que venda mercaderías, la palabra no se fía. ¿Conocen esa palabra? ¿Ya fueron confrontados con esa palabra? Bueno, no se fía. Significa no se confía. No se confía que vos digas, dame un kilo de azúcar y mañana te pago. No. Acá no vale eso. No se fía, no se confía. Bueno, es el mismo significado que el texto le da. Había mucha gente que creía en Jesucristo, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Él sabía lo que había en el corazón de cada uno de aquellos que le estaban siguiendo. Y Él sabía aquellos que le seguían a Jesús. Él sabía, y repito, aquellos que seguían a Jesús simplemente por los milagros que Él hacía y por la capacidad que tenía Él de curar enfermedades. Yo no digo que esté mal acudir a Cristo y rogarle al Señor que tenga compasión de nosotros y que nos sane de una dolencia. Eso no está mal. Pero cuando solamente ese es el motor para seguir a Cristo, cuando solamente el motor para seguir a Cristo es que Él hizo muchos panes y muchos peces y volvamos a Él para que comamos abundantemente, cuando ese es el motor para seguir a Cristo, Cristo huye de esa gente. Pero aquellos que verdaderamente vienen con un corazón sincero, Señor, me sanes o no, yo te sigo. Restaures o no mi vida, yo te sigo. Porque sos el único camino para la salvación del alma. Y comprenden la culpa que tienen por todas las cosas que han hecho. Y que el único camino para arrepentirse y vivir el perdón de Dios es creer en Jesucristo. Cuando eso se ve y todo pasa a ser añadidura, secundario, el Señor te ve y se compadece de tu alma y dice, este necesita un pastor. En el libro de Juan, ahí en el capítulo 6, versículo 1, dice alimentación de los 5,000. Es lo mismo que está en Marcos, solamente que en la versión de Juan. Dicho sea de paso, este es un milagro junto con la resurrección que está escrito y narrado en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dice en el versículo 14, en el 6:14, aquellos hombres entonces, lo que comieron, porque había un grupo entre aquellos que estaban disfrutando del pan que dio Cristo, que no le seguía noblemente a Jesús. No eran todos, eran algunos. Y dice en el versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Imagínense, ellos vieron mucha comida y dijeron, este es el profeta. Repito, vieron mucha comida y dijeron, este es el profeta. No por las otras cosas, vieron por la comida. Este es el profeta. Dice en el versículo 15,
Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Pero espera, Jesús, ¿acaso vos no viniste a ser rey acá? Sí, pero no este tipo de rey. No este tipo de rey terrenal, este caudillo político que ellos estaban buscando. No este tipo de rey. Yo vine a ser un rey soberano, un rey que viene a pagar por su pueblo, un rey que viene a servir. Y dicho sea de paso, la idea central de Marcos es el rey que se hace siervo. Pero Jesús, viendo que estas personas, que un grupo de estas personas que estaban ahí, que habían comido del milagro, venían para apoderarse de él, Jesús corre de ellos. Y estas personas le siguen de nuevo. Dice que Jesús, cuando cruzó al otro lado, dicen en Juan capítulo 6, versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, porque al día siguiente del milagro volvieron para ver si Jesús podía otra vez darle un poco más de peces y pan, o alguna que otra cosita que puedan sacarle. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, de nuevo, a buscar a Jesús. Versículos 25 y 26 de Juan capítulo 6, que complementa Marcos 6. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo. Eso es como cuando decimos acá, en serio te digo. De cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, no porque ustedes vieron las señales que yo soy el Mesías, que yo soy el Cristo, que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso le está diciendo. Sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ustedes no me buscan a mí porque vieron que yo soy el Mesías. Ustedes me buscan a mí porque comieron el pan y yo simplemente, para ustedes, soy un instrumento que les puede saciar el estómago. Y así como Jesús tuvo compasión de una multitud que vio que sinceramente le seguía, Jesús también huye de toda una multitud que simplemente le busca a Él por los beneficios terrenales que podría tener tal vez tocar el manto de Cristo. Marcos capítulo 6. El Señor viene y en este pasaje nos muestra una estructura correcta de cómo hacer misiones, de cómo hacer campañas evangelísticas, de cómo realmente tratar con multitudes sin Cristo. Una vez, y les cuento esto, hablé con una misionera, nunca voy a olvidarme de eso, nunca, son como momentos que te marcan la vida. Estábamos en un asado con unos amigos, estaba el pastor Guido conmigo cuando eso... el pastor Guido y yo chocábamos mucho. No pensábamos lo mismo. Y había un grupo de misioneras y yo le pregunté qué vienen a hacer a Paraguay. Y me dice, venimos de misiones, venimos misioneros, como misioneros. Yo le digo, qué bien, qué bendición. Y yo le pregunté, ¿y qué hacen? Y venimos a repartir chocolates, a llevar ropa, a cavar fosas para que corra el agua de las casas, a pintar cercas, en serio. Y me acuerdo que le pregunta a alguien, ¿y qué predican? No, y le damos un folletito, pero no que le predicamos de persona a persona. Más que nada estamos haciendo misiones más que nada obra social. Yo quiero decirte esto. A veces se confunde mucho lo que es las misiones con un simple trabajo de obra social. Si uno da de comer a 5,000, 15,000, 20,000 personas y no les dio el evangelio, no hiciste absolutamente nada. Podés ir a Haití después de un terremoto y levantar las 28,000 casas que se cayeron. Y si no predicaste el evangelio, lo único que hiciste es darle casa a alguien que con casa va a terminar yendo al infierno. Fui a vacunar niños al África. Lo único que hiciste, si fuiste a vacunar 200,000 niños al África, es inmunizar a 200,000 niños de un virus y al fin y al cabo, inmunes, al morir van a ir al infierno.
No existe alimentación a 5,000 sin que antes haya compasión para con ellos y enseñarle muchas cosas. ¿Vieron la estructura del texto? Jesús se compadece de ellos, les enseña muchas cosas y les da de comer. Y a veces podemos venir saciados con nuestro trabajo porque hicimos buenas obras. Pero si no predicamos el Evangelio, y no me refiero a un plan maravilloso para la vida de alguien que se resume en 4 leyes simples, sino que el Evangelio de Jesucristo, que cada pecador tiene la ira de Dios sobre él por todas las cosas que ha hecho y que el Señor está enfurecido por las cosas que hemos hecho, pero Dios Padre toma el pecado de los suyos y lo pone sobre Jesucristo y descarga toda su ira sobre su Hijo para poder perdonar a los suyos. Cuando explicamos ese Evangelio y que no importa lo que hayamos hecho, que no importa lo que uno haya hecho, si uno se arrepiente y cree verdaderamente en Jesucristo, si uno se arrepiente y cree verdaderamente en el Mesías, uno es salvo. Si predicamos eso, podemos después darle lo que sea. Y podemos ir contentos, porque dimos de comer a ovejas que ya tienen un pastor. Así que yo les pido que siempre a la hora de mirar en un ministerio vean la estructura de la labor de Cristo y de los apóstoles. Como Él enseñó muchas cosas. Y también le mandó a sus apóstoles para que hagan y para que enseñen. Porque para eso Cristo ha venido. De tal forma que yo me aventuro a decirte esto. Si el Señor te sana o no te sana de una dolencia, es algo secundario después de haber escuchado el Evangelio, que es lo más importante. Es lo más importante. Y si podemos hacer un resumen de qué son las cosas que podemos aprender de este versículo. Primero esto, viendo la estructura de todo lo que pasó. Jesús, antes de darles de comer, les enseñó. Eso hasta puedes escribir ahí en tu Biblia. Aquí Jesús, antes de darles de comer, les impartió las verdades del reino de los cielos. Punto 2. Varios tipos de personas buscan a Cristo. Algunos los buscan simplemente por saciar sus necesidades, a los cuales Jesús huye de ellos, y otros lo buscan por quien verdaderamente es Él, y Jesús se compadece de ellos porque son como ovejas que no tienen pastor. Punto 3. Me impresiona cuando los planes del Señor no son compatibles con los nuestros. Y cuando eso ocurre, tenemos que doblegar nuestros planes y seguir a Cristo y hacer todo lo que Él nos diga. Imagínense, ya estás ahí en la puerta de tus vacaciones, de ir a una playa desértica a buscar un reposo. Ya está todo, ya están los pasajes, ya está el hotel, y de repente sale. Todos en algún momento vamos a vernos en la situación en la cual los planes del Señor van a superponerse sobre nuestros planes y tenemos que abrazar eso como algo providencial y seguir a Cristo. Que el Señor nos ayude, a ver la hermosura de esto y la omnipotencia de Cristo controlando absolutamente todo, viendo los corazones, manifestándose como soberano de todo lo que existe.